¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre la mortalidad de cordero, un tema de primera preocupación para todos los que criamos ovejas. Y para hablar de este tema de la mortalidad de cordero, nos vamos a concentrar en los 30 días siguientes al parto. Ya vamos a hablar de esa mortalidad, de la mortalidad de esos 30 días, ni antes ni después, esa mortalidad. Y nos vamos a concentrar en los factores más recurrentes que generan mortalidad en esos 30 días y no tampoco en todas las causas de mortalidad, porque esa es una lista bastante larga, ¿ya? Entonces, como decía, para partir con la mortalidad de cordero, dependiendo del sistema de producción, si es intensivo, semi-intensivo, si es extensivo, si nos ubicamos en zonas australes, mediterráneas o en zonas tropicales, todos los sistemas de producción tienen mortalidad de cordero bordeando entre un 7% hasta un 50% de nacidos que se van a morir en esos 30 primeros días posteriores al parto, ¿ya? Las causas principales de esta mortalidad van a ser varias, ¿ya? Pero las más recurrentes son, primero que nada, la hipotermia, que es un fenómeno muy importante en generar corderos fallecidos, y en segundo lugar la inanición. Estos dos factores que se mencionan por separado, la verdad las cosas que son las dos caras de una misma moneda, ¿ya? Entre los dos, entre hipotermia e inanición, que los vamos a analizar de ahí, generan en torno al 50 y al 60% del total de la mortalidad de cordero, ¿ya? Entonces es un factor muy, muy importante. En segundo lugar, están los predadores. Son el segundo factor que genera más mortalidad en los distintos sistemas de producción. Uno de cada tres corderos, aproximadamente entre un 30 y un 35 de los corderos muertos, van a morir por causa de distintos tipos de predadores. De ahí vamos a ver los distintos tipos de predadores, ¿cierto? Que varían según la zona agroecológica en la que estamos haciendo nuestra producción de ovejas. En tercer lugar, el tercer factor son los partos difíciles o distocias, ¿cierto? Que generan entre el 5 al 7% de los corderos muertos, ¿ya? Habitualmente las distocias generan mortalidad en los primeros días, ahí en los primeros 3 días. Por otro lado tenemos los accidentes, que no son cifras muy significativas, son del 3 al 4% de los muertos, pero la ventaja que tienen los accidentes es que son fáciles de evitar y por lo tanto es fácil de resolver esta parte de la mortalidad. Y por otro lado, finalmente están las enfermedades, que no generan tanta cantidad de muertos, pese a que a nosotros nos genera una gran cantidad de preocupación, ¿ya? Del 2 al 3% de los muertos, de los corderos muertos en esos 30 días se deben a enfermedades. Eso no significa que no se mueren más corderos por enfermedades, pero tienden a morirse después de los 30 días. Por ejemplo, la enterotoxemia, por ejemplo, las enfermedades parasitarias van a afectar a nuestros corderos después de eso, ¿ya? Entonces, las enfermedades están aquí también consideradas, pero como decía, no son los factores más recurrentes. Así que nos vamos a concentrar en estos otros, ¿ya? Partamos por la hipotermia, que es uno de los fenómenos más complejos, más difíciles. Esto no es fácil de solucionar. El mecanismo por el cual se produce la muerte por hipotermia es que hay que partir de la base que las ovejas, igual que nosotros y todos los mamíferos, somos homeotermos, es decir, nuestro sistema, nuestro cuerpo está diseñado para mantener una cierta temperatura, ¿ya? En el caso de las ovejas mantienen una temperatura entre 39 y 40 grados, grados Celsius, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan importante que seamos homeostáticos? Porque si algo baja la temperatura, inmediatamente el cuerpo hace el esfuerzo de restituir la temperatura original, es decir, el cuerpo tiene que estar a 39 o 40 de la oveja, grados Celsius, y por lo tanto, cuando hay cambios en esa temperatura, inmediatamente se produce un aumento en la tasa metabólica, es decir, el animal empieza a consumir más energía para poder restablecer este orden, ¿ya? Para poder restablecer esa energía, aumentando la tasa metabólica, la capacidad de un corderito de aumentar o regular su temperatura va a depender de cuánta grasa parda está recibiendo desde su madre y por otro lado de cuánto calostro le va a poder dar ella. La grasa parda le permite la primera combustión de energía, ¿cierto?, al corderito, y el calostro le va a dar lo siguiente, ¿cierto? Si no hay suficiente grasa parda y no hay suficiente calostro, entonces se producen caídas de temperatura, no se logra aumentar la tasa metabólica lo suficiente para restablecer este orden y la temperatura empieza a caer. Cuando hay una caída hasta 37 grados Celsius vamos a ver que podemos hacer algunas cosas. Ahí estamos frente a una hipotermia normal, recurrente.
Cuando la caída se produce más allá y llegamos hasta los 30 grados Celsius, entonces estamos frente a una hipotermia severa. Ahí hay algunas cosas que podemos hacer, pero ahí ya se nos está yendo de las manos el cuadro. Y cuando la caída es bajo 30 grados, la verdad las cosas es que el animal se nos muere. ¿Ya? Este fenómeno que tenemos aquí de hipotermia tiene varios aspectos y por eso es tan complejo, que es donde nosotros podemos intervenir o donde nosotros no intervenimos y generamos el fallo del sistema. En primer lugar, la homeostasis del animal se va a ver alterada por los eventos climáticos, frío, lluvia, ¿cierto? Heladas, nieve, todas estas cosas, ¿cierto? Y por el nivel de desprotección que tengan. No es lo mismo que las ovejas paran a la intemperie, que nosotros tengamos un sistema con parideras protegidas, no es lo mismo que nosotros recojamos a los corderos paridos, etc. Entonces, la homeostasis, la alteración de la homeostasis a 39-40 grados va a depender de los eventos climáticos que hayan en la zona donde ustedes están y al mismo tiempo el grado de protección o de desprotección que ustedes otorgan a su rebaño. Por otro lado, la grasa parda, que le va a permitir al corderito la primera combustión de energía para mantener y restablecer el equilibrio homeostático, va a depender de la condición corporal que tenía la madre cuando entró al encaste. Y si nosotros nunca nos preocupamos de eso y la oveja entró con una mala condición corporal al encaste, entonces nuestro cordero está en problemas porque tiene poco combustible para calentar su cuerpo. Pero al mismo tiempo también va a depender esa grasa parda de la suplementación que hicimos en el último tercio de gestación. Y si en ese último tercio de gestación no suplementamos y además había mala condición corporal, entonces definitivamente ese cordero va a recibir una muy poca dotación de grasa parda para enfrentar ese problema de homeostasis, ¿ya? Por otro lado, en lo que es el calostro, también sabemos que una oveja que no fue suplementada en el último tercio de gestación va a dar menos calostro. Y por lo tanto aquí tenemos varios aspectos que ya nos damos cuenta, desde la protección, desde preocuparnos de la condición corporal, de la suplementación en el último tercio de gestación, que van a tener impactos para que nuestro cordero pueda defenderse de este cuadro tan complejo que es la hipotermia. Por otro lado, con respecto al calostro, es fundamental la asistencia al parto. La oveja tiene que tener leche calostral, pero nosotros tenemos que acercar el cordero y asegurarnos que el cordero, ¿cierto?, tome ese calostro en las primeras horas de vida. Y por otro lado, sabiendo, ¿cierto?, eso, es fundamental que nosotros establezcamos una estrategia de ahijamiento de los corderos, de acercar el cordero a la oveja, particularmente cuando tenemos partos dobles o partos triples, ¿ya? En ese caso, ¿cierto?, es muy interesante la estrategia de separar a las hembras por tipo de parto en pequeños corrales, ¿cierto?, en pequeños lugares donde la oveja pueda tener un contacto más estrecho con sus corderos y de esa manera nosotros provoquemos un ahijamiento, acerquemos y que cada uno de los corderos pueda tomar calostro. Evidentemente en los sistemas extensivos esto es fantasía, pero en los sistemas semi-intensivos es muy importante. Pero lo más relevante para todo sistema de producción es entender que en torno al calostro, ¿cierto?, vamos a tener un rol nosotros, porque nuestro rol es la suplementación, es el ahijamiento según tipo de parto y también es la asistencia al parto. Secar el cordero le va a ayudar a perder menos energía y acercarlo a la madre también. Ahora, si pese a que hemos hecho todo esto, hay caída de la temperatura hasta 37 grados, ¿qué podemos hacer? Bueno, como decía, si secamos al cordero, ayudamos. Si le damos calostro, ayudamos a que le dé calostro, ayudamos, ¿cierto? Si ahijamos, ayudamos. Y si el cordero no está mamando, pese a todo esto, le podemos dar un poco de glucosa esofágica, ¿cierto? Cada 2 horas nosotros le damos directamente glucosa al corderito y de esa manera lo ayudamos a salir adelante. Esto se utiliza mucho, incluso en sistemas extensivos, ¿cierto? En los núcleos genéticos se utiliza y es posible a partir de esto salvar muchos corderos. ¿Qué pasa si la caída de la temperatura fue más allá de los 37, bajó y estamos hasta los 30 grados? Bueno, aquí tenemos dos situaciones. Primero, si el cordero tiene menos de 5 días de vida, ¿cierto?, y está cayendo bajo los 30 grados Celsius, yo tengo que calentar el cordero. ¿Cómo caliento el cordero? Bueno, lo puedo sumergir en agua tibia hasta 38 grados o con aire caliente, ¿cierto? Pero tengo que restituirlo hacia los 37 grados, tengo que llevarlo hacia los 37 grados. Y una vez que lo llevo a los 37 grados, bueno, le doy calostro, ¿ya? Esa es una estrategia, pero para eso tiene que tener menos de 5 días.
¿Qué pasa si el cordero ha pasado de los 5 días y tiene esta caída de temperatura? Entonces la única opción que nos va quedando es darle glucosa, no calentar el cordero, de manera alguna calentarlo, porque ya ese cordero ya no tiene, además del cuadro de hipotermia, está sufriendo hipoglucemia, no tiene energía, no tiene azúcar, no le está llegando nada a nivel cerebral. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer no es calentarlo, sino que ponerle glucosa a nivel intraperitoneal. Es la única solución que queda. Y si finalmente nuestro cordero bajó de los 30 grados, simplemente se nos muere. Entonces este es el ciclo de la hipotermia, y como digo, aquí hay que tener una estrategia muy clara que pasa por protección, condición corporal antes del encaste, suplementación, ahijamiento según tipo de parto y asistencia al parto. El resto todo es emergencia y lo podemos evitar si hacemos bien estas cosas de acá. Finalmente hay que decir que el 80% de las muertes van a ocurrir en las 72 horas posteriores al parto. Por lo tanto, esto es algo que hay que planificar porque va a ser relativamente intenso. Predadores. Tenemos un conjunto de predadores: perros, zorros, pumas, aves, jabalíes, y hay otros más, algunos más pequeños, los quirquinchos o los armadillos, ¿cierto? Hay ¿cómo se llama? Bisones. Hay una serie de carnívoros que van a atacar a nuestros corderos, ¿ya? Hay una serie de medidas también que podemos tomar, como hay que tener muy claro que lo que son placentas y corderos muertos hay que tener una deposición de ellos que nos llame a los carnívoros, ¿ya? Sobre todo a las aves, que hay una serie de aves carroñeras, ¿cierto?, que se nos van a venir encima si nosotros dejamos que las placentas estén por todas partes. Esto se puede manejar en un sistema semi-intensivo a intensivo, pero es muy difícil de manejar en un sistema extensivo. Infraestructura de resguardo, también lo mismo, tener infraestructuras de resguardo para que nuestras ovejas puedan ir a parir, puedan estar ahí de forma más controlada. Que la ubicación de las parideras no esté cerca de bosques o zonas de matorrales, porque ahí nuestros depredadores se instalan para esperar a los corderos. Hay animales cuidadores, hay perros pastores, hay llamas, burros que se utilizan para estos efectos, ¿cierto? En otros videos los podemos ver. Y sistemas de alerta que nos permiten también identificar cuando tenemos alarmas de ataque, particularmente de cánidos, perros, zorros, etc. Entonces, aquí hay algo que hacer. Es un problema casi sin resolver en muchos sistemas de producción. Partos difíciles, las distocias, ¿cierto? Los partos difíciles se pueden deber 3 causas fundamentales: el feto grande, ¿cierto?, donde hay algún nivel de problema debido a los cruzamientos que estamos realizando. Si estamos haciendo cruzamientos de línea madre muy pequeña con una línea paterna de gran desarrollo muscular, una raza muy grande, ¿cierto?, podríamos tener problemas de este tipo por los cruzamientos. Pero también está asociado a la prolificidad, porque el feto grande afecta más a los partos uníparos, ¿ya? Cuando la oveja va a tener un solo cordero, ¿cierto? Es decir, si en nuestro sistema de producción no tenemos una alta prolificidad y estamos haciendo cruzamientos que van más orientados hacia aumentar la cantidad de carne y nuestra línea paterna es pequeña, vamos a estar favoreciendo este problema. Por otro lado, tenemos los partos difíciles relacionados a mala posición del cordero al salir. Y aquí va a estar relacionado a la prolificidad, porque la mala posición del cordero se relaciona a los altos pesos o a los bajos pesos. Y cuando tenemos mellizos, tenemos trillizos, ¿cierto?, tenemos pesos menores y se producen cambios de posición y vamos a tener alguna mortalidad asociada a eso, y por lo tanto tenemos que tener más cuidado y asistir los partos. Fundamentalmente aquí el tema central es poder asistir los partos. Y en tercer lugar está la madre débil, ¿ya? La madre débil, que tiene que ver con que o la madre entró a encaste con una edad o un peso, o sea, tenía menos, era una borrega, ¿cierto?, y además pesaba menos de 50 kilos, evidentemente vamos a tener una madre débil con problemas para parir. Si su condición corporal no era buena, siendo oveja, ¿cierto?, llegó con mala condición corporal, vamos a tener una madre débil pariendo, y si no hemos suplementado, también vamos a tener una oveja a la que le va a faltar energía para expulsar el cordero, ¿ya? Ahora, habitualmente los partos difíciles son una mezcla de todo esto. Un feto grande con una madre débil o una mala posición con una madre débil, ¿cierto?, terminan en muchos casos, ¿cierto?, con cordero muerto por asfixia, pero en otros casos también terminamos con la oveja muerta, ¿ya? Accidentes, hay una serie de accidentes que van a afectar a los corderos.
aplastamiento, el más recurrente. Hay que recordar siempre a quienes tenemos galpones y encerramos a los corderos que, que bajo 0,4 metros cuadrados por cordero aumenta notablemente la mortalidad. Hay que tener separadores cuando se tienen ovejas y corderos en los corrales, ¿cierto? Separadores para que hayan zonas exclusivas donde puedan estar los corderitos. Por otro lado, el enganche en los cercos de los corderos enganchan la cabeza, a veces el crotal, en el alambre, qué sé yo, y quedan agarrados ahí, y si uno no los está vigilando, ¿cierto? Y no los va a sacar, los corderos se mueren ahí. Muchos pájaros carroñeros, ¿cierto? Aprovechan esa circunstancia para atacarlos también. Cunetas de drenaje, ahí caen no solo corderos, también ovejas, ¿cierto? Bebederos, los bebederos no tienen que ser muy grandes, los corderitos se meten a los bebederos, saltan y terminan ahogados. Atropellos, que no son lo mismo que los aplastamientos ocurren en corral, pero a veces cuando nosotros arreamos el rebaño completo, ¿cierto? Hay que tener ojo, hay que hacerlo de forma calma porque ahí se producen atropellos y un pisotón, digamos, a medio cuerpo de un cordero lo daña y lo perjudica y genera mortalidades. Y finalmente, uno que es muy específico a los galpones que tienen pisos ranurados, que son las fracturas de patas cuando los pisos no están bien hechos o están muy desgastados o son galpones que ya están muy en mala condición. La separación del piso tiene que ser de 1 centímetro y no más que eso, si no se meten patas y se quedan patas de cordero. ¿Ya? Si le han llegado hasta aquí en el video, les recomiendo también ver el video 69 del canal sobre sustituto lácteo, el 58 sobre lo que come un cordero y el video 14 sobre animales cuidadores. Aquí en Hablemos de Ovejas, esperamos que les haya gustado el video. Si es así, denle un me gusta, suscríbanse al canal y siempre compartan el video en redes sociales porque hay otras personas a las que le puede ser útil. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!